Leer, escribir, escuchar, compartir, narrar. A 40 años de la recuperación democrática, la ciudad escribe un nuevo capítulo de su historia. Del 6 al 10 de septiembre, Chajarí vive la 21ª edición de la Feria del Libro Abierto. Busca el programa en www.chajarí.gov.ar y disfruta durante 5 días de todas las actividades. Gobierno de Chajarí. Buenas noches, una noche especial, bajo agua. Nos tocó en esta apertura de la Feria del Libro en su edición 2023, pero bueno, hay algunos que dicen que el agua es una bendición, ¿no? Así que bueno, qué mejor que ello para dar comienzo a este acto formal de la 21ª edición de la Feria del Libro de nuestra ciudad. Preside este acto el señor presidente municipal, contador Marcelo Borgesán, quien se encuentra acompañado de la Secretaría de Ciudadanía e Inclusión, la licenciada Fabiola Fochesato Brunini. También acompaña la directora de Educación del Gobierno de Chajarí, la profesora Débora Cáceres, y la directora de Cultura, la profesora Gisela Ro. En esta ocasión también contamos con la presencia especial del escritor, abogado y periodista de investigación que actualmente se desempeña como prosecretario de redacción de La Nación, Hugo Alconadamón. Él, en momentos más, nos estará presentando su obra literaria La ciudad de las ranas. También se encuentra presente la presidenta del Consejo Deliberante de nuestra ciudad, María Amelia Saldaña, miembros del Gabinete Municipal, miembros del Consejo Deliberante, los artistas que van a actuar en esta noche, el público en general y, por supuesto, los medios de comunicación, a quien siempre le agradecemos, porque son los encargados de llevar cada uno de los eventos que realiza el Gobierno de Chajarí y particularmente el desarrollo de cada una de las jornadas de la Feria del Libro que hoy comienza y permite llevarlo a la casa de cada uno de los chajarienses. Este miércoles 6 de septiembre estamos dando, como decíamos, apertura oficial a la 21ª edición de la Feria del Libro de nuestra ciudad, la cual se va a desarrollar hasta el próximo domingo 10 de septiembre. A lo largo de estos días, como cada año, vamos a contar con la presencia de destacados stands de diferentes editoriales, destacados autores, charlas, capacitaciones, presentaciones de libros, shows musicales, obras de teatro, entre otras actividades que sin duda van a enmarcar esta edición 2023, la cual va a cerrar con la presentación estelar del grupo musical Virus. En este año, particularmente, la feria lleva el lema: nuestra democracia nos necesita a todos. Ya que se cumplen 40 años de la restauración de la democracia y el Gobierno de Chajarí propone recordarla, celebrarla y promulgarla con sus principios a través de la cultura y justamente la educación. Para dar inicio a esta ceremonia de apertura, vamos a cederle la palabra al presidente municipal, el señor Marcelo Borgesán. A todos los presentes, pasados por agua, como dijo Marisa, pero bienvenida sea la lluvia, que estamos necesitándola. Capaz que no era el horario adecuado, pero que siga lloviendo. Gracias a todas las autoridades que nos están acompañando. Marisa recién los nombró a todos. Gracias, Hugo,
por estar presente en nuestra Feria del Libro. Para nosotros es un orgullo tenerte acá. La verdad que presentábamos el 24 de agosto, no por casualidad, el Día del Lector, el día del natalicio de Jorge Luis Borges, lo que es nuestra Feria del Libro. Y con orgullo, ¿no? Porque estamos en la 21ª edición de esta feria, que, como decíamos ese día, es una política de Estado que tiene que seguir a lo largo de todos los años, independientemente de quién sea el color político que venga. Hicimos nuestra esta feria, nos gusta a los chajarienses disfrutar 5 días de expresiones culturales, artísticas. La verdad que nos llena el alma cada año que organizamos la Feria del Libro, este año con presencias de escritores famosos como Hugo, como Florencia Canale, con artistas de lujo que seguramente van a engalanar la parte artística, musical, con ese cierre fantástico que vamos a tener con Virus el día domingo. Vamos a tener también teatro el día sábado, una comedia muy linda que ya han retirado 700 entradas como para ir ubicándolo. Hay todavía un montón de lugares más, nada más que como para un poco organizarnos nosotros. Y qué bueno que haya distintas expresiones culturales en estos 5 días, ¿no? De todo tipo, de danzas, de música, de teatro y, por supuesto, el libro. El libro tiene que ser el centro de nuestra feria. Y la verdad que nos gusta mucho acercar al vecino a lo que es la lectura. Yo a todos los que puedo les recomiendo empiecen a leer, porque una vez que les guste la lectura no paran más, es hermoso. Por ahí veía una profesora mía, Silvia, que nos enseñó en aquellos años del Colegio Marista de que lo importante que era la lectura. Y qué lindo que es. Y podamos entrar con nuestros escritores locales, a quien algunos vamos a homenajear también en esta Feria del Libro, como son Voces del Alma, nuestros escritores chajarienses. Y la verdad que qué bueno que tengamos cada vez más personas que escriben y que publican lo que escriben. Están editando libros, están presentando. Todos los días hay presentaciones en la Biblioteca Popular Urquiza. Hoy empezó ese lugar hermoso que es la biblioteca, nuestra Biblioteca Popular Urquiza, un orgullo de la ciudad. Hoy a la tarde ya empezaron las presentaciones, así que no se pierdan de escuchar a los autores que presentan los libros, que es tan importante, y entrar con ellos a este hermoso mundo de los libros, hojear un libro, y ahí vamos a encontrar ficción, vamos a encontrar realidad, vamos a encontrar historia, vamos a encontrar amor, vamos a encontrar eso y todo junto. Y qué importante que es que nos permitamos los sentimientos. En ese momento que estamos hojeando un libro, seguramente con el autor, estamos asombrándonos, estamos emocionándonos, estamos riéndonos, porque el humor también es bueno, pero sobre todas las cosas estamos disfrutando de leer un libro. Así que a eso los invito, chajarienses, y dejo formalmente inaugurada la 21ª edición de nuestra Feria del Libro Abierto. Muchas gracias. Como lo decíamos hace instantes, en la velada de hoy vamos a tener el gusto y la posibilidad de escuchar la presentación de nada más y nada menos que La ciudad de las ranas. Esta es una novela en la cual el autor, abogado y periodista de investigación, que actualmente se desempeña, como lo decíamos también, como prosecretario de redacción de La Nación, Hugo Alconada-Mon, hace una sinopsis en donde, por supuesto, este libro que es publicado por la editorial Planeta, lo que indica es que la Argentina de fines del siglo XIX pujó entre el orden y el colapso, el progreso y las revoluciones, mientras buscaba consolidar una identidad política. La Fundación de La Plata, allá por el año 1882, concretó en ese contexto las ilusiones y las disputas de un grupo de hombres al que se conocería luego como la generación del 80.
aunque sus principales figuras no se veían a sí mismas como un bloque. Lucharon por el poder, se espiaron, tejieron acuerdos transitorios y conspiraron cada día unos contra otros en medio de una tensión social que amenazaba con arrasarlo todo. Este es el país que trata de manera muy precisa y sutil la ciudad de las ranas. Pero para introducirlo muchísimo mejor que yo y para dar lugar a lo que es la presentación y la moderación de este libro, vamos a invitar a que suba aquí al escenario al profesor Claudio Hermosa, quien va a acompañarnos en esta noche, y les pido que entre todos juntos, a pesar de la lluvia, a pesar de que hay gente que todavía está llegando, brindemos un cálido aplauso y abrazo también en ese aplauso para recibirlo en nuestra ciudad, al autor de La ciudad de las ranas. Estamos hablando de Hugo Alconada Montt. Muy buenas noches. Vamos a tomar asiento. Bien. Bueno, como decían en la presentación, me va a tocar oficiar de moderador. También va a haber una instancia para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Les anticipo que nos vamos a tutear porque ya le decía recién, le preguntaba, ¿no? Por supuesto con respeto, y para que este diálogo sea ameno y sea altamente disfrutable. Todos los que estamos acá estamos ansiosos por poder escucharlo y como lo decían en la presentación y lo decía el presidente municipal, muy contentos de que se haya hecho un tiempito para venir hasta la feria de Chajarí. Y yo agradezco, hola, buenas noches. Hola. Y agradezco por la invitación, la verdad que es una alegría estar acá con ustedes. Marcelo, ¿dónde estás? Ahí. Gracias. Gracias por la invitación, gracias a todo el equipo. Débora, yo la verdad, el trabajo que se tomó Débora, la paciencia que me tuvo, todo como fuimos desarrollando, la verdad, gracias. Y después también les cuento, creo que lo único que tendríamos que hacer es como Álvarez y Borges, repetir la charla que tuvimos acá afuera, porque yo llegué hoy, vengo de La Plata, 6 horas, y cuando nos sentamos a tomar un café, yo le dije, mira, en vez de tomar un café, que ya llevo demasiadas horas sentado, salgamos a caminar. Así que nos fuimos a caminar por acá, por las calles, y la verdad estuvo buenísimo. Empezaron a caer unas gotas y seguíamos caminando y conversando, es verdad. Bueno, en primer lugar, para quienes aún no han leído La ciudad de las ranas, ¿no? Esta novela histórica, la primera, que estaba viendo que es ya la 8ª edición. Le ha ido increíblemente bien, esas cosas que nunca te imaginas. Esto tenía destino de estufa, en serio. Y terminó siendo el libro más vendido en la Argentina durante 7 meses. Esas cosas insólitas. 8 ediciones, creo que uno de los aplausos primeros que va a estar recibiendo es este, porque... Es que esas cosas que pasan... A ver, yo soy nacido y criado en La Plata, y esta es la historia de mi ciudad, pero que excede a mi ciudad, porque es también la generación del 80, la masonería, los inmigrantes italianos. De hecho, con Claudio veníamos hablando que ustedes tienen acá un personaje clave, que también fue clave en nuestra ciudad. Creo que ahora vamos a hablar de eso. Y este libro en realidad es un hobby. Entonces, así como hay personas que les gusta tejer o tocar la guitarra o cocinar, a mí me gusta escribir. Y esto era un libro que escribí para mí y me tomó 5 años. Y mi idea era imprimir una copia, dársela a mi mujer, que mi mujer lo leyera y tirarlo a la estufa. Se terminó, porque es un hobby. Y un amigo mío se enteró y me dice, dame la copia, dame la copia, dame la copia. Y nada, le gustó. Me dijo que ahí había material para algo más grande. Y acá estamos. Ahora, para alguien que está acostumbrado a libros de investigación muy importantes, libros que han generado denuncias, juicios, condenas, que lo han llevado a que sea víctima de espionaje y que se fue metiendo con pesos pesados de la vida contemporánea en cuanto a la política. ¿Estuvo alguna vez esa idea de escribir una historia, una novela histórica? No, a ver, esto es como el otro yo, el doctor Merengue.
mi trabajo es investigación periodística sobre corrupción, lavado, narcotráfico. Y sí, he tenido algunos dolores de cabeza por eso, tanto yo como mi familia. Aprietes, amenazas, espionaje. Y esto es como el lado B. Pero porque lo que ocurrió fue que como periodista trabajé también en el diario El Día de la Plata. Y esos 2 años y medio que trabajé en ese diario me permitió conocer más sobre mi ciudad que en todos los años anteriores o posteriores. Porque como periodista terminás yendo a lugares que de otro modo no irías, conocer gente que de otro modo no conocerías y hablar con personas que de otro modo jamás hablarías. Pero el periodista tiene la impunidad de decir, hola, ¿qué tal? Soy igual con nada, necesito hacerle una pregunta. Y le das. Y empecé a escuchar los primeros atisbos de una historia que era mucho más rica de lo que se trascendía habitualmente. Que si querés, y vos sos historiador, por lo general lo que se suele conocer es, digamos, la primera línea de la historia, ¿sí? La superficie, la versión Villiquen de la historia. Pero cuando empezás a ahondar, es mucho más interesante y la realidad supera la ficción. Vos y yo estuvimos hablando sobre Stampa. Solo Stampa es para escribir un libro. Y vos has estado ahondando sobre una actriz clave para esta ciudad y para el teatro de la Argentina. Que la historia de esa mujer, y en mi caso pasó, te doy solo una anécdota. En La Plata, en 1882 se fundó la ciudad. En 1886, 4 años después, se intenta hacer la primera elección del intendente de la ciudad, de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Y en esa elección municipal podían votar todos, pero en un contexto, vos lo sabés bien, que es el régimen oligárquico conservador, donde estaba el fraude patriótico y donde además el voto era cantado, o sea, te afanaban todos los votos. Y les doy un contexto que también acá lo han vivido, que es en aquellos primeros años la inmensa mayoría en La Plata era inmigrante. De hecho, el primer censo en la ciudad de La Plata era, voy a simplificar los números, pero eran más o menos 10.000. De esos 10.000 primeros habitantes, el 40% era italiano, 20% español, 20% todas las otras nacionalidades que quieran, y solo el 20% final era criollo, era argentino, nacido en Argentina. Con lo cual se iban a las urnas, ganaban los tanos. Y entonces los criollos que no querían que los tanos nombraran al primer intendente, desarrollaron una estrategia muy inteligente. ¿Sabes qué hicieron? Intentaron secuestrar al candidato italiano. No funcionó, ese era un médico italiano de apellido Walteroni. Como no lo pudieron secuestrar, lo segundo que intentaron fue, literal, robarse la urna. Y las elecciones en aquellos tiempos eran en el atrio de las iglesias. Y en La Plata, en ese momento, la iglesia clave era la iglesia de San Ponciano. Dejan que ocurra todo el comicio, perdían por paliza, se intentaron robar la urna, en un momento chocan. ¿Alguno acá, levante la mano, alguno vio la película de Martin Scorsese, Pandillas de Nueva York? ¿Ninguno? Hay algunas manos levantadas. Es una de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Daniel Day-Lewis, que es la historia de la ciudad de Nueva York, y cuentan los choques entre los gringos, los italianos, los judíos, los irlandeses, y se dan a piñas terrible en un lugar específico de Nueva York que es 5 esquinas. Bueno, lo mismo pasó en La Plata. Terminan chocando los criollos, los italianos, los españoles, y los registros de la época te hablan de al menos 3 muertos, al menos 30 heridos, los 2 números después subieron, escuchate esto, de cuchillo, bala, espada, lanza. Y hay un párrafo en un artículo del Diario de la Nación que el cronista cuenta: y vimos salir del atrio de la iglesia de San Ponciano a un napolitano con un hacha
clavada en el parietal izquierdo. ¡Epa! Imagínense un napolitano saliendo de la iglesia haciéndose la señal de la cruz con un hacha en la cabeza. ¿Sí? Y yo dije, acá está la historia, esto hay que contarlo. Y ese es el libro, es la historia de esos años. Más allá de esto, esos datos están, es decir, pero hay partes que creo que ahí aparece lo de la historia novelada, ¿no? Hay como intersticios que hay que llenar. Creo que ahí aparece el conflicto, digamos, de quien es riguroso a la hora de investigar y que todos sus libros anteriores se basaron en eso, ¿no? Exacto. En una información extremadamente comprobada, demostrada y nada fuera de... nada que vuele la imaginación. Es que ese era el objetivo con este libro. Era reconstruir la historia de esos primeros años. Y entonces, Claudio, me hice... Por ejemplo, apliqué todas las técnicas de investigación periodística. Entonces, me hice un documento en Word, que la última vez que revisé tenía más de 180 páginas, Times New Roman 12, interlineado sencillo, día por día lo que pasó, y entre paréntesis, de dónde lo saqué. Entonces, tal día, a tal hora, pasó tal cosa, paréntesis, extraído del libro tanto, página tanto, paréntesis. Y así... digamos, son 180 páginas para contar 12 años específicos de la ciudad. Después me armé un plano de la ciudad de La Plata actual de 1,50 m por 1,50 m, después te mando la foto por WhatsApp, en la cual del plano actual le metí adentro el plano viejo, porque, por ejemplo, en el medio de la ciudad de La Plata, que Marcelo conoce la ciudad, atravesaban 2 arroyos, que después fueron entubados. Pero en aquellos primeros años había 7 puentes de madera. Entonces yo a reconstruir dónde estaban esos arroyos, dónde estaban los puentes de madera, dónde estaban los prostíbulos, dónde estaban las canillas de agua potable, e ir reconstruyendo aquella vieja ciudad. Y lo mismo con múltiples etapas. Pero después, a medida que iba avanzando, me encontré con que hay piezas del rompecabezas que no están. Que es lo mismo que pasa acá. Si ustedes quieren reconstruir la historia de Chajarí, hay piezas del rompecabezas de la historia que van a faltar porque quedaron atrás, se perdieron. Le doy un ejemplo. Durante esos primeros años de la ciudad de La Plata, la masonería fue muy fuerte, pero realmente fuerte. Pero al mismo tiempo había una tensión y una puja con la Iglesia Católica. Y eso llevó a que los 2 primeros templos de la masonería en la ciudad de La Plata, una noche salieron fanáticos religiosos al estilo Ku Klux Klan con antorchas y prendieron fuego los templos masónicos. Si ustedes imagínense, de noche, como si fuera ahora, y vemos pasar por acá por la calle gente con antorchas que van quemando casas y templos de la masonería porque están en contra. Entonces, todo el material que estaba allí dentro, Claudio, se perdió. Entonces, claro, ¿cómo haces para reconstruir algo que ya desapareció porque todos los documentos históricos perecieron en las llamas? Y ahí es donde tengo que reconstruir de otro modo la historia, que ya como periodista, ¿qué podría decir? ¿Qué pasó? Pero y cuando te faltan las piezas, vos decís, bueno, ¿qué pudo haber pasado? Y ahí ya no estás haciendo historia o periodismo o investigación. Ahí ya estás jugando con la ficción, con lo que vos especulás que pasó. Y ahí entras en otro circuito. Que seguramente es apasionante, porque es empezar a crear personajes que de hecho son como el hilo conductor de historia y muy bien hecha, ¿no? O sea, muy... Sí, mira cómo sonrío. Muy atrapante. Hubo mucho disfrute ahí. Sí. A ver, la novela tiene 3 niveles. El nivel 1, Claudio, es el de los personajes que son reales, que existieron y que todo lo que yo pongo en sus bocas lo dijeron. Entonces, generación del 80 y los protagonistas de aquella época, que aunque no eran de la generación del 80, fueron relevantes en ese momento. Julio Argentino Roca, Domingo Faustino Sarmiento, Carlos Pellegrini, Bartolomé Mitre, Rocha, Wilde, son jugadores claves, también mujeres, Emma de la Barra, Guillermina de Oliveira César. Y entonces los hago participar
Pero lo que yo pongo, por ejemplo, en la boca de Roca, él lo dijo. Y yo tengo los documentos históricos. Incluso más, Claudio, hay un momento en el cual yo tengo un ida y vuelta entre Roca y Rocha, y esa reunión no ocurrió. Pero yo lo que hago es que ellos digan lo que ellos se escribieron en cartas. Entonces, yo pongo en boca de Roca lo que Roca le escribió a Rocha. Y al mismo tiempo yo también pongo en un momento lo que Roca pensaba. Entonces usted me va a decir, ¿y vos cómo sabés lo que pensaba Roca? Porque yo también he recuperado cartas que están en el Archivo General de la Nación, en las cuales queda claro lo que Roca pensaba realmente sobre Rocha. Entonces hay un momento, en serio, en el cual Roca le dice a Rocha, usted tranquilo, amigo, usted tiene en mí un hombre de confianza. Y se da vuelta y le escribe a otro y dice, este es un falluto, es un traidor y lo vamos a aplastar como una cucaracha por esto, por esto. Entonces yo sabía lo que él le estaba diciendo y lo que él estaba pensando. Este es nivel 1. Nivel 2. Hay personajes que son reales, que existieron, que realmente estuvieron en La Plata, como por ejemplo un Tano maravilloso. Edmundo de Amichis. Levante la mano, ¿alguno recuerda haber leído en el colegio Corazón? Sí. ¿Vieron? Bueno, les cuento, Edmundo de Amichis estuvo en La Plata, recorrió La Plata y fue nombrado padrino de la Unione e Fratellanza, que en el momento en el cual la ciudad de La Plata tenía 10.000 habitantes, que es ese momento clave que les comenté antes, la Unione e Fratellanza agrupaba 3.500 italianos. Así que el que era, de hecho, el presidente de la Unione e Fratellanza era Paolo Stampa y el padrino era Edmundo de Amichis. Entonces Edmundo fue, recorrió la ciudad, se hospedó en el hotel de comercio. Ahora, todo eso es real y yo lo pongo en el libro y yo después lo meto además en un prostíbulo. Yo no sé si fue un prostíbulo, pero yo lo metí. Los Piringundines. Los Piringundines. Y nivel 3 son personajes completamente ficticios, pero con los cuales yo puedo abordar otra etapa, otra fase, otra dimensión, Claudio, de la historia. ¿Por qué? Porque en aquellos años la historia sobre todo se centraba en la élite, en los poderosos, en el gobierno. Y había muy poca información, por ejemplo, sobre los italianos que forjaron la ciudad. Insisto, en aquellos años, en La Plata, era tal la influencia italiana, como acá, que la lengua franca que se hablaba en la ciudad de La Plata era el italiano. Vos caminabas por la ciudad, cuentan los visitantes, y lo que escuchabas no era español, era italiano. Los dos primeros barrios de la ciudad de La Plata, los dos primeros barrios de la periferia eran la Piccola Italia y la Calabria Chica. Imaginen el peso que tenían. Y cuando vos reconstruís la historia, de eso casi no se sabía. Entonces, para poder reconstruir aquello, ¿qué tuve que hacer? Salir a leer, por ejemplo, los diarios de los propios italianos en italiano que se fundaron en la ciudad. Leer las cartas que los italianos mandaban a sus familias en Italia. Hay dos recopilaciones, una por una doctora de Benedetti y otra por la doctora de Blasi, que son antologías de cartas. Claudio, te las paso, te largás a llorar. Es impresionante. Y entonces lo que hice fue subsumir muchas de esas historias en un par de personajes que yo vuelco, que yo creo para este libro. Sí, que recorren toda la historia hasta el final. Exacto. ¿no? Y ahí yo lo que juego, Claudio, para que te rías, es con amigos míos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, el personaje protagonista se llama Íñigo Rocamora. Ajá. Y Rocamora es un amigo que de hecho ayer me estuve escribiendo. Es un amigo uruguayo que yo quería el apellido usarlo a morir. Y una noche nos fuimos a cenar, un vino, dos vinos, tres vinos, y cuando ya lo tenía aflojado, ¿viste? Cuando ya lo tenés chuavechito, le dije, ¿me prestás tu apellido? Y como estaba medio mamado, me dijo, sí, dale, agarralo. E Íñigo
es el nombre que yo quería ponerle, porque nosotros vivimos con mi mujer en España, en Pamplona, digamos, Navarra, y es el lugar, Pamplona es el lugar donde batalla Íñigo de Loyola, es herido en la pierna, cae herido en combate, y mientras que casi pierde la pierna y se rehabilita, se convierte a la fe católica y se convierte en San Ignacio de Loyola. Y yo siempre quise ponerle a nuestro hijo más grande Íñigo. Te imaginas mi mujer. Mi hijo más grande se llama Tomás. Con lo cual yo dije, ¿sabe qué? Si a mi primogénito no le pude poner Íñigo, el protagonista. A mi personaje de ficción. Exacto. Y yo tengo después, y ya con esto cierro, algunos amigos que aparecen en la obra. Bueno, el jefe de los custodios de Íñigo Rocamora es Giancarlo Bruschini. Giancarlo Bruschini es íntimo amigo mío, es Juan Carlos Bruschini. Y lo agarré a Juan y le dije, che, Juan, ¿estás para ser personaje del libro? Me dice, sí, por supuesto. ¿Sabe cómo termina la historia? Juan ahora va a cumpleaños y regala el libro y dice, te regalo el libro en el que soy protagonista. Apareció acá la parte, digamos, rigurosa de la historia, que es la generación del 80 y Roca y Dardo Rocha, ¿no? Que es esa tensión que va a aparecer y que aflora en toda la historia. Dardo Rocha tiene un plan, ¿no? Clarísimo. Mi planteo o mi inquietud siempre, desde que lo comencé a leer, fue ¿Roca lo supo desde el comienzo o lo va detectando después el zorro? Es una muy buena pregunta. Vamos a dar el contexto, ¿te parece? Dale. Estamos hablando de la eterna puja entre la ciudad de Buenos Aires y el interior, que estuvo en su momento con unitarios y federales, ustedes acá lo han vivido con Urquiza. Después fue autonomistas porteños contra todas las provincias. Ya llegando a 1880, los porteños que otra vez se pasan de rosca. Hay uno en particular que se llama Carlos Tejedor, que intenta levantar a la ciudad de Buenos Aires, hace una rebelión, la rebelión de 1880, que sale horrible, horrible. En un momento en el cual la Argentina tenía 1.200.000 habitantes, en esas peleas, en esa rebelión, en un par de batallas, murieron 3.000. Si multiplicáramos aquel 1.200.000 y lo hiciéramos el cálculo por 3 compuestas a lo que es hoy, es como si hoy en la Argentina hubiera un intento de rebelión y murieran 120.000 argentinos. O sea, imaginen el nivel de locura. Pierden los porteños, Roca vislumbra la posibilidad y avanza con el apoyo de las provincias y logra federalizar la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde la ciudad de Buenos Aires se convierte en la capital federal. Ahora, eso a su vez, por un lado, le quita poder a los porteños, pero por otro lado te deja la provincia de Buenos Aires sin capital. No tenés cabecera. Entonces vos tenés un gobernador, que es el gobernador electo, Dardo Rocha, que no tiene dónde sentarse, no tiene oficina, no tiene edificio. Y él, a su vez, Rocha, vislumbra la posibilidad, por un lado, de trampolín y de vidriera. Es decir, si logro darle a la provincia de Buenos Aires una nueva capital, esta es mi vidriera y mi oportunidad de decirle a todo el país, hey, miren, si fui capaz en mis años como gobernador de levantar una nueva capital para la provincia de Buenos Aires, imagínense si me dan la oportunidad de ser presidente. Presidente de la Nación. Y entonces se lanza a levantar la ciudad de La Plata. Ahora bien, y esta es una muy buena pregunta de Claudio, ¿por qué? Porque el plan último de Rocha no era levantar la capital de la provincia de Buenos Aires. Rocha, en el final de sus días, cuando muere, Fray Mocho lo despidió como acá se va el último porteño. Y no el último como el último de la fila, sino el último por antonomasia, el que mejor define a los porteños. ¿Por qué? Porque el plan de Rocha era, con la ciudad de La Plata
vidriera, trampolín para llegar a la presidencia, para una vez siendo presidente, hacer el enroque, devolverle la ciudad de Buenos Aires a los porteños y convertir a La Plata en la capital federal. Ese es el motivo por el cual los que han ido a La Plata habrán notado que los edificios son inmensos, parece una ciudad imperial, y va a decir, esto es demasiado. Claro, es demasiado para la capital de una provincia, pero para ser la capital de una nación que en ese momento estaba floreciendo. Ahora, este es el punto de Claudio. Roca tenía claro desde el principio que este era el plan de Rocha, o es que Roca lo lió. El apodo que tenía Roca, presidente, le decían el zorro. Vos podés estar de acuerdo o no con Roca, podés estar de acuerdo con sus ideas, sus políticas, su gobierno, pero que el mate le iba 3 revoluciones más, tenía una caja de cambio superior que el resto, seguro. Los invito, vayan al Archivo General de la Nación. Cualquiera puede ir como ciudadano. Al Archivo General está, para que ubiquen, a 3 cuadras de la Casa Rosada. Puede ir cualquiera de ustedes y decir, hola, ¿qué tal? Me gustaría ver el acervo documental de Roca. Y se los van a dar. Vas a tener que usar guantes, pero te lo van a permitir leer. Vas a poder leer los textos, las cartas originales de Roca. Y ahí vos te das cuenta, como cuando vos ves fútbol, y decís, mira, este es un buen jugador de fútbol y este va a llegar a primera división. Y te das vuelta y decís, uy, este es bueno en serio, este va a jugar en Europa, porque te das cuenta que tiene un nivel superior. Bueno, vos lees las cartas, por ejemplo, de Rocha, incluso de Pellegrini, y vos ves como en el juego de ajedrez que están jugando 1, 2, 3 jugadas por delante, ¿sí? Que están como pensando. Y vos te das cuenta que Roca viene 7, 8 jugadas. Que Claudio va a hacer esta jugada y yo le voy a entrar por acá, y si Claudio hace esto, yo le voy a hacer esto otro. Entonces, cierro con esto. Roca, en algún momento, muy temprano o relativamente temprano, comprende qué está pensando y qué quiere hacer Rocha, y Roca dice, si yo permito que esto ocurra, es decir, el enroque, y que los porteños recuperen la ciudad de Buenos Aires, volveremos a repetir esto de unitarios y federales, autonomista porteño pasándose de rosca, y se puso a trabajar para volverlo loco a Rocha y tratar de boicotear sus planes presidenciales. Eso también cuenta el libro. Sí, por supuesto. Y en algún momento, ya leyendo el diario de ayer, ¿estos personajes van a cambiar de opinión? O sea, Roca en algún momento va a, mucho más adelante, ¿no? Va a reconocer esto, se va a dar cuenta, o sea, va a decir estuvo bien, estuvo mal. Porque hay personajes que han ido cambiando, el caso de Sarmiento. Hay varios que cambian, y esto es normal. O sea, hay algunos que plantean que uno tiene que mantenerse en determinadas posiciones. Sí, no. O sea, una cosa es mantener tus ideales y otra cosa es decir, mira, las circunstancias han cambiado y porque las circunstancias han cambiado yo también tengo que comprender que tengo que moverme yo también. Entonces, por ejemplo, Sarmiento estaba en contra del levantamiento de la ciudad de La Plata. Decía que era un exceso, que era un error, que era un despilfarro. Y luego cuando va conociendo cómo se va levantando La Plata, termina siendo alguien que defiende esa idea, ese concepto. Por el contrario, Rocha, mientras que él estaba empujando por llegar a la presidencia, estaba, dale, vamos con La Plata. Ya sobre el final de sus días, ya cuando había perdido toda chance de llegar a la presidencia, cuando además ya Mar del Plata había crecido, ya se había desarrollado, él llega a plantear públicamente que se equivocó, que el lugar donde debió construir la nueva capital de la provincia de Buenos Aires era Mar del Plata, porque tenía un puerto de aguas profundas, porque estaba más lejos de la ciudad de Buenos Aires y por lo tanto la sombra de la ciudad de Buenos Aires no terminaría opacando el crecimiento como ocurrió con La Plata, sino que la distancia ya le permitiría a Mar del Plata crecer por sí sola. De hecho, les recuerdo, ¿cómo se llama el diario de la ciudad de Mar del Plata? La Capital. La Capital. Porque era la ambición de ser la nueva capital de la provincia de Buenos Aires.
Bien, en la presentación hoy salió el tema de los inmigrantes, ¿no? Y bueno, y también italianos. Inmigrantes que fueron no tan bien tratados, digamos, en esta idea de levantar una ciudad, ¿no? Había que hacerlo urgente, había que trabajar con todo, pero el trato no fue del mejor. O sea, bueno, el libro lo plantea, ¿no? Eran obreros, ¿no? Aquellos años fueron años muy especiales, muy volátiles en este territorio. Rocha, cuando decide apostar a fondo por levantar una nueva ciudad, porque aclaremos, en vez de levantar otra ciudad, podría haber perfectamente decir, a ver, busquemos una ciudad que ya esté construida y la designamos capital, ya está. Y de hecho evaluaron, por ejemplo, designar a San Nicolás de los Arroyos como nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Pero en línea con lo que se había dicho antes, decir, mirá, no, esta es mi oportunidad de levantar una nueva ciudad y que llegar con esto a la presidencia, se lanza a construir. Ahora, le faltaba todo, empezando por mano de obra. Como no había mano de obra, y mucho menos mano de obra especializada, tiene que salir a buscarla. ¿Y dónde salís a buscar mano de obra especializada? Europa. Y allí es donde manda, entre otros, a Vicente Caetani. Uno que sonó mucho, ya después si querés hablamos, fue Paulo Stampa, después vamos a hablar sobre él. Pero en definitiva, Rocha manda a distintos emisarios a Europa y básicamente lo que les ofrece es algo parecido a lo que ocurrió acá. Parecido, no igual. De hecho, con Claudio, mientras que caminábamos, hablábamos de eso. En el caso de La Plata, lo que envía Rocha es la propuesta de vengan a La Plata y nosotros, 1, le pagamos al pasaje al que quiera venir. 2, garantizamos empleo. 3, garantizamos una porción de tierra. 4, eventualmente, ustedes van a poder pagar con el fruto de su trabajo, de ese empleo, la porción de tierra que les vamos a dar. Y eventualmente, si ustedes incluso quieren venir con sus familias, pueden traerlos y será parte de este plan especial oferta de empleo, ¿sí? Y esto ocurrió y hasta cierto punto se respetó. Ahora bien, cuando llegaron al territorio, llegaron en particular a la ciudad de La Plata, las reglas fueron, vos laburá y cerrá la boca. Da gracias que acá tenés para comer y tenés empleo. Con lo cual, no levantes la mano, no levantes la voz, porque te doy 3 cachetazos. Eso, en la práctica, terminó llevando a que, por ejemplo, una de las primeras huelgas que hubo en el territorio argentino ocurrió en La Plata. Y la protesta fue para que, escuchen esto, los niños y las mujeres pudieran al menos tener la misma paga que los hombres. Y la jornada del hombre era 7 días a la semana, 16 horas por día. Dicho al revés, los hombres trabajaban 7 días a la semana, 16 horas diarias por una paga, y las mujeres y los niños trabajaban lo mismo por la mitad de paga. Con lo cual, la primera huelga fue para que por lo menos a las mujeres y a los niños le pagaran lo mismo que a los varones. La segunda protesta ya fue por el sábado inglés, ¿sí? O sea, empezaron a... Pero esto en la práctica, el libro está apoyado en, documentos históricos, cartas, Archivo General de la Nación. Un amigo me pidió, a un amigo periodista, y terminé revisando, yo leí más de 200 libros y papers académicos para este libro, ¿sí? O sea, está basado en documentación. Uno de esos investigadores, que es el doctor García Basalo, él define aquellos años y aquel recorrido de los inmigrantes como el, comillas, camino del esclavo blanco. Entonces es, vos vení, trabajá, da gracias de que te estamos dando empleo, cerrá la boca. Y si llegás a abrir la boca, te sopapeo. Y además emitieron la ley 4.144, la ley 4144, también conocida, para los que son abogados la conocen, la ley de residencia, que era todo aquel inmigrante
que intentara sacar los pies del plato sin orden, ni siquiera intervención de un juez, podía ser deportado. Con lo cual, vos te quejabas, vos intentabas una huelga, vos lo que fuera, te agarraban y decían, muchas gracias, Claudio, andá al barco, tomátelas. A su vez, y dada la abismal diferencia que había en cuanto a la proporción de habitantes italianos, europeos en general, y los criollos, y más allá de todo esto que recién contabas, había una actitud bastante despectiva, por decirlo así, entre ese inmigrante con los criollos. Definido en un término durísimo, bachicha. ¿Qué es esto? En el lunfardo de aquellos años, que también tuve que estudiar, investigar cómo era el lunfardo, porque el lunfardo actual no es el mismo que el lunfardo aquel, el lunfardo también va evolucionando, al igual que el lenguaje. En aquellos años, el peor insulto que usaban los criollos para referirse a los inmigrantes en general, y en particular a los italianos, era bachicha. B larga A, C-H-I-C-H-A, bachicha. Bachicha era el término con el cual aludían a la colilla del cigarrillo que terminaste de fumar, tiraste al piso, aplastaste y ya no sirve para nada más. Entonces, en los piringundines, en los obradores, cuando había discusiones entre criollos e inmigrantes, y sobre todo con los italianos, el problema comenzaba cuando algún criollo agarra y decía, bachicha. Ahí nomás era cuchillo y se terminó. ¿Y la masonería? Fuertísima. ¿En todo esto? Clave, decisiva. En La Plata en particular. Hasta al momento de la fundación de trazar el plano de la ciudad. Sí. Tanto desde, si querés, desde lo urbanístico hasta, si querés, políticas públicas. Porque hay mucho mito también alrededor de eso. Sí. A ver, como suele ocurrir, ¿no? Hay mucho chimichurri, hay mucho biribiri, guitarreo, y le meten magia. Innecesario. Bueno, una de las leyendas que hay en La Plata es que hay túneles y hay toda una red subterránea de túneles que conectan a todos los edificios de la ciudad de La Plata. Mentira, pero le meten chimichurri. Lo mismo que hay una leyenda en La Plata que las 4 esculturas principales de la principal plaza de la ciudad, que es la Plaza Moreno, hacen cuernitos apuntando a la catedral. Mentira. Mamá, te alcanza con mirar las esculturas, mirar así, no están haciendo cuernitos. Pero es parte de esos mitos. ¿Vieron? Que los mitos a veces son más fuertes que al final que la realidad. Ahora, insisto con esto, no necesitas de los mitos cuando la realidad supera la ficción. En La Plata, el fundador, Dardo Rocha, era masón. Su principal colaborador, Pedro Benoit, que la leyenda, esto posta, y la familia lo dice, era nieto de María Antonieta, así que por eso le digo, la realidad supera la ficción, era también masón. Al menos 29 de los 36 profesionales del departamento de ingenieros que levantó La Plata eran masones, y digo al menos, porque nosotros pudimos probar con un par de amigos. Yo no soy masón, muchos amigos míos sí, entonces le dije, dame una mano. Al menos 29 eran masones, y no sé sobre los otros 7, porque no lo pude probar, pero quizás, Claudio, están entre esos documentos que se prendieron fuego. Exactamente. Y además, ellos volcaron en el plano de la ciudad los símbolos clave de la masonería. La escuadra, el compás. El diseño está armado de un modo que la diagonal clave en la ciudad de La Plata es la diagonal 74, que si vos la tomás hacia el este, te lleva al Río de la Plata, y es de donde sale el sol, el este, y el agua, símbolo de vida en la masonería, y que a su vez, si agarrás esa misma diagonal 74, que sirve como columna vertebral de La Plata, termina en tierra, en el cementerio de La Plata, muerte. Además, la ciudad de La Plata encarna el diseño. Tiene la misma distribución que el templo de la masonería. ¿Dónde tiene que ir el presidente? En la plaza principal. ¿Dónde tiene que estar el número 2 en el rango de la masonería? Está la segunda plaza. ¿Dónde está el tercero?
está todo distribuido como si fuera un templo masónico. El plano de la Ciudad de La Plata es un templo masónico. Pero esto, si querés, es lo urbanístico, si querés, hasta incluso de manera peyorativa, anecdótico. Pero en La Plata también empieza a encarnarse 3 ideales de la masonería. ¿Por qué digo esto? Estamos hablando de un momento en el cual el principal objetivo de la masonería era la separación iglesia-estado. Hoy para nosotros es obvio que tiene que estar separada la iglesia del Estado. Y ni siquiera tan obvio en algunas provincias de nuestro país. Ahora bien, en aquellos años la pelea era realmente pelea. Y 3 ejemplos muy breves. El primero, educación. La educación estaba en manos de la Iglesia Católica. Y si vos querías que tus chicos fueran educados, tenían que ser educados en la fe católica. Y si solamente te lo educaban si estaba bautizado. Con lo cual, si vos eras judío, mormón, protestante, agnóstico, tenías que bautizar a los pibes o a los pibes educarlos en tu casa. Y allí es donde se alumbra gracias a la masonería, una de las leyes más importantes en la historia de este país, que es la ley 1420, que es la ley que establece la educación pública, laica, gratuita y obligatoria para todos los pibes y pibas que habitan este territorio. Contexto, en aquel momento el censo era de 1869, el 82% de los habitantes de este país no sabía leer ni escribir. Con esa ley, al cabo de una generación, se convirtió en el país más alfabetizado de América Latina. Ahí tienen la importancia de lo que es una ley bien creada. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, en aquellos años también la Iglesia controlaba el registro. Por eso, cuando uno busca para hacerse la doble ciudadanía, Claudio, tenés que salir a buscar, por ejemplo, el acta de bautismo. Porque la Iglesia era la que te controlaba. Bueno, a ver, ¿cómo se llama su hijo, Claudio? Taca, y te lo bautizaban y te daban el certificado. Ahora bien, en esos años se crea, fruto también del impulso de la masonería, los registros civiles. Y uno dice, bueno, pero no es tan relevante eso. Era clave, porque a su vez veníamos de aprobar el Código Civil de Dalmacio Vélez Sarsfield, que establecía, entre comillas, categorías de hijos. Hijos matrimoniales, hijos extramatrimoniales, hijos naturales. Con lo cual, si vos otra vez no estabas bautizado, no eras católico, y por tanto tus hijos eran judíos, protestantes, mormones o agnósticos, tu hijo, como no estaba bautizado, no estaba registrado, era hijo natural. Tenía distintos derechos hereditarios. Es un mar de diferencia. Y el tercer ejemplo, el entierro. La Iglesia controlaba los camposantos. Entonces, no estabas bautizado, no te lo enterraban. O te lo tenías que enterrar en un campo específico para los judíos, o un campo protestante, o el camposanto católico. Y aclaro algo, yo soy católico, pero en la fe católica, si vos te suicidás, o era al menos en su momento, un pecado mortal. No te lo enterraban en el camposanto. Con lo cual vos venías con el drama de un familiar que se había suicidado y el cura párroco te decía, problema tuyo, enterraron en el fondo de tu casa. Y entonces de repente la masonería establece y puja para que los cementerios también fueran públicos. De hecho, uno de los primeros cementerios públicos en todo el territorio argentino fue el de la Ciudad de La Plata, que a su vez se construye fuera del casco urbano. ¿Por qué? Porque a su vez veníamos, contexto histórico, de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, que había sido un desastre en la Ciudad de Buenos Aires y que enterraban a los muertos en plena ciudad. Era un descalabro total, contagio de todo. Aprendiendo de esa experiencia, lo hicieron afuera. Ahora, esos gobiernos oligárquicos, ¿no? Ahí recién nombraba la ley 1420. Fue como una jugada de ida y vuelta, porque ellos, en un momento, era como que te decían todo muy bien, pero vos llegás hasta acá. Pero a su vez, la ley 1420, con esta educación pública, iluminó, por decirlo así,
con saber, con conocimiento a muchos argentinos, de manera que a la vez era como una doble jugada, porque era esa persona ignorante que antes no iba a levantar una mano para reclamar o para exigir o para pretender ocupar ciertos cargos, ahora con educación podía hacerlo, o sea que de alguna manera también era una doble jugada, un ida y vuelta. Por un lado Sí. era algo a favor, pero por otro lado les pateaba en contra. Es que para ellos terminó siendo, si querés, el huevo de la serpiente. Claro. Porque en definitiva, nosotros, ponele, estamos al mando, tenemos el poder en la Argentina y convocamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran habitar el territorio argentino. Vengan. Ahora, todos ustedes vienen, pero calladitos la boca, ¿eh? Y a no quejarse, porque el que se queja lo rajamos. Ahora, sus hijos nacen en Argentina, son argentinos. Y además nosotros establecemos la educación. Entonces sus hijos, que son argentinos, que aprendieron a leer, que saben las leyes, aprendieron la Constitución en instrucción cívica, y de repente ustedes son mayoría, los chicos de ustedes son más que los nuestros chicos, y de repente ustedes agarran y dicen, momentito, yo también tengo derechos, ¿eh? ¿Y vos quién sos para gobernar cuando nosotros somos más que vos? Y ese caldo de cultivo, esa olla a presión, es la que termina, que en parte lo cuento acá, explotando en, primero 1890, la Revolución del Parque, con el surgimiento de la Unión Cívica. Ahí surgen las primeras boinas blancas para distinguirse. Luego ya en 1893, segunda revolución, donde ya se separan los cívicos de Mitre y los radicales de Hipólito Yrigoyen. Y luego ya en 1905. Con lo cual, claro, venimos de 1880 revolución, 1890 revolución, 1893 revolución, 1905 revolución. Eran años cargaditos, o sea, 25 años, 4 revoluciones, pero revoluciones en serio, ¿eh? Ahora esto me hace pensar a mí, mirando el presente, ¿no? Mirando esta Argentina y después de tantos años y que se mantiene la 1420, porque sigue vigente. ¿Qué pasa? Yo creo que hoy cosechamos los frutos tardíos de esa gran ley. Ajá. Sí, por eso, por algo sigue, ¿no? Por algo se mantiene. Pero más allá de esto y más allá de la 1420, ¿cómo estamos como país en cuanto a qué nos pasaría si esa generación del 80 estuviese teniendo la posibilidad de ver a esta Argentina del siglo XXI? ¿Qué será que dirían? ¿Puedo ser brutal? Sí. Yo creo que Sarmiento nos agarra patadas en el culo. Yo creo que además Sarmiento, que era calentón, era sanguíneo, yo creo que realmente nos agarra patadas. Después, a ver, yo creo que aquella generación del 80 tuvo algunos aspectos muy valiosos, otros completamente reprochables. También hay que medirlos en su debido contexto histórico, vos lo sabés como historiador. Sí. Al mismo tiempo yo creo que tenemos mucho para aprender de ellos. Y un ejemplo es esa, la ley 1420. Marisa contaba cuando nos presentó, dijo un dato que no es menor. Nosotros hoy los miramos a ellos y los definimos como la generación del 80. Aclaro algo, ellos a sí mismos no se veían como una generación. No se veían como un bloque, se recelaban, competían entre sí por la presidencia, se hacían intentos de golpe de Estado, se espiaban. Están los registros de cómo Roca y Rocha tenían topos en sus respectivos grupos. Posta. Roca, presidente, tenía un topo, un espía en el grupo de Rocha, se llamaba Máximo Paz. Y Rocha tenía un topo en el grupo de Roca, que era un militar de apellido Palma que apareció muerto. Entonces, no eran bebés de pecho. Ahora, esa misma generación o esos mismos hombres y mujeres que llegaron a hacerse conspiraciones, intento de golpe de Estado, hay registros en los cuales Rocha, gobernador, llegó a comprar fusiles que trajo desde Río de Janeiro en un vapor alemán llamado Elcrost, que cuando llega a Montevideo un espía de Roca lo alerta a Roca y le dice, che,
este está mandando fusiles para La Plata, tened cuidado porque nos van a hacer un golpe de Estado. Y el topo de Rocha lo alerta a Rocha sobre el topo de Roca, y entonces en el medio del río de la Plata cambian de vapor y lo meten por otro puerto y lo llegan a meter los fusiles en La Plata. Insisto, vamos a la actualidad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires comprando fusiles para tratar de tumbar al presidente de la nación. Es un escándalo. Entonces, no eran que iban tomaditos de la mano como Heidi. Ahora, esa misma generación fue capaz de comprender que había límites y que había políticas de Estado, la ley 1420. Esto, así como está, con un pueblo bruto, no llega a ningún lado. Entonces, puede que dentro de 25 años se nos dé vuelta, pero tenemos que educar al soberano, y lo entendieron. No fue fácil, ¿eh? Los invito a leer los diarios de sesiones. Yo lo tuve que leer para este libro. Hay dos hermanos, Miguel y Pedro Goyena. Uno masón, el otro ultracatólico. Los dos fueron miembros informantes, uno a favor y el otro en contra de la ley. Se mataron. De hecho, no volvieron a hablarse en su vida. Dos hermanos que no volvieron a hablarse por esta ley. Pero esa generación entendió que tenían que cambiar y aprobar una ley que fue clave. Para mí, una de las 3, 4, 5 leyes más importantes en la historia de este país. Eso te habla de política de Estado, eso te habla de estrategia, eso te habla de inteligencia, en el buen sentido. Entonces, yendo a tu pregunta, hoy, ¿tenemos para aprender de esa generación? Sí, muchísimo. Y ojalá que aprendamos. Sí. Y trabajando con Roca, Rocha, Sarmiento, bueno, Pellegrini, hasta Ramón Falcón, que aparece en el libro. Para alguien que está acostumbrado a periodismo de investigación y tiene a la hora de trabajar en la mesa nombres como Mauricio Macri, Cristina Fernández, Alberto Fernández, ¿en qué momentos ese periodista de investigación sentía que se cruzaban las historias? No las historias, sino las situaciones, o sea, por su igualdad, por su semejanza. Es como que decir, pasó tantos años y estamos en lo mismo, ¿no? Esa cuestión casi endémica, ¿no? O esa raíz de todos los males, como hablaba en algún libro. Eso es así. A ver, yo he conocido por mi trabajo, yo creo que a todos los presidentes del retorno de la democracia, y después también por mi trabajo yo fui corresponsal, por ejemplo, ante la Casa Blanca. Y he conocido a algunos presidentes norteamericanos. Y tanto acá como allá hay algunos que tienen mejor nivel que otros, que tienen otra mirada, una mirada superior. Obama, por ejemplo, es impresionante. En el caso de la Argentina, te diría que temo que en los últimos años nos hemos quedado tan centrados en el corto plazo, en el intento de la ventaja del hoy para mañana, que hemos dejado pasar oportunidades que pueden ser clave para nuestros hijos y nuestros nietos. Al mismo tiempo, y realmente lo pienso, Claudio, soy optimista. Yo creo que este país, también por mi trabajo, yo he tenido la bendición de recorrer el país. Es increíble. Y la gente que tenemos es increíble. Yo creo que este país tiene todo para crecer. Depende de nosotros mismos. Depende de si estamos dispuestos. Depende de si aplicamos determinadas políticas. Y aclaro algo, no estoy hablando de a favor de X, Y o Z, ¿sí? O sea, no es que voy a hacer una apología a favor de un candidato, porque además creo que depende mucho de todos los candidatos. ¿Y qué quiero decir con eso? Y si me permitís, ¿no? Hago un comentario, además va en alusión al ciclo 40 años de democracia. A mí me tocó también, por la vuelta a la vida, vivir en España. Viví en España 2 años, estudié en España.
Y al estudiar en España, universidad, una maestría, durante un semestre me tocó, Claudio, estudiar Pacto de la Moncloa. Pacto de la Moncloa fue un acuerdo general entre los dirigentes de España. Que acá una y otra vez ustedes lo habrán escuchado, que hablan de los pactos de la Moncloa, pero la versión que tenemos acá de los pactos de la Moncloa es la versión Villiquen de la historia. ¿Por qué digo esto? El pacto de la Moncloa no es el pacto, son los pactos, primero. Segundo, no fueron solamente entre políticos, incluyó también a dirigentes gremiales, a empresarios. Tercero, no fue algo rápido. No fue que se reunieron una tarde, firmaron un documento, se tomaron una caña de cerveza y listo. Fueron meses de deliberación, debate. Se mataron. De hecho, a ellos, a los españoles, a la CGT, la denominan comisiones obreras. Son varias. Dos de las comisiones obreras en un momento dieron un portazo y se fueron. Ahora, cuando se dieron cuenta que el resto seguía adentro, dijeron, no, pará, volvamos a meternos, pues estos hijos de puta van a hacer algo y nos dejan afuera a nosotros. Los empresarios tampoco estaban muy de acuerdo con esto, ¿eh? De hecho, los empresarios primero organizaron una marcha en contra de los pactos de la Moncloa a partir del Palacio de Cristal en Barcelona con 3.000 empresarios. Como se dieron cuenta que seguían, redoblaron la apuesta y hicieron una marcha por las calles de Madrid con más de 10.000 empresarios. Y los pactos de la Moncloa continuaron. Y los pactos de la Moncloa fueron clave porque enemigos fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y cuando hablo de enemigos, no estoy hablando de un Macri y un Cristina y la grieta, estoy hablando de enemigos. Estoy hablando de, por ejemplo, Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista Español, que había pasado 40 años en el exilio. Y cuando volvió a Madrid, muerto Franco, además tuvo que esperar que muriera Franco para poder volver, lo primero que tuvo que hacer fue bajar sus banderas, desde lo anecdótico hasta lo ideológico. Desde lo anecdótico, tuvo que reconocer por primera vez la bandera española. Es decir, la bandera española que nosotros conocemos hoy es la roja, amarilla y roja. La bandera para Santiago Carrillo era la bandera de la República, que si la googlean era otra. Por supuesto. Y después, además, Santiago Carrillo tuvo que de repente admitir, por un lado, dejar de aspirar a un estado del proletariado y tener que reconocer a la monarquía y a una democracia liberal. Entonces, todos los seguidores de Santiago Carrillo, perdón por la expresión, lo miraron a Santiago Carrillo y dicen, hijo de puta. Entonces, ¿para qué carajo estuvimos afuera 40 años si cuando volvemos a Madrid lo primero que hacemos es renunciar a todos los motivos por los cuales estuvimos afuera 40 años? Ahora, y del otro lado, lo tenías a Manuel Fraga Iribarne, que se consideraba el heredero del general Franco. Él consideraba que él iba a ser el nuevo dictador por los siguientes 20 años y de repente se encuentra con que no, y tiene que ceder, y tiene que reconocer la democracia liberal. Y se tuvieron que sentar dos enemigos, Fraga y Carrillo, junto con el presidente de ese entonces, Suárez, y obligar a los empresarios, a los sindicatos, a ponerse de acuerdo. ¿Lo hicieron porque quisieron? No. Lo hicieron porque no les quedaba otra. Lo hicieron por desesperación. Lo hicieron por esperanza para sus hijos y sus nietos. Porque comprendieron que si seguían cada uno en la suya, volvían a una guerra civil. Y lo que estaban viendo, Claudio, en España, era que ellos seguían matándose y los hijos y nietos se iban a Alemania, a Italia, a Francia, a Inglaterra, en busca de un futuro mejor. Entonces se miraron y dijeron, dejemos de hacer esta estupidez, porque lo único que estamos haciendo es expulsar a nuestros hijos de nuestro país. Y ahí es donde se pusieron de acuerdo. Obviamente que hay matices, porque no es lo mismo España, porque tenía la locomotora de Alemania. Eso lo podemos hablar después. Hoy, acá, tenemos esa oportunidad. Entonces, mi sensación, me da igual quién es el próximo presidente. Me da igual si es Milei, o Bullrich, o Massa. En 6 meses, grábenme, en 6 meses lo estamos puteando. Le vamos a decir a él o a ella o a quien fuere que es un inútil, que nos cagó,
que nos traicionó, que no cumple con sus promesas. Es imposible. Son tan grandes los desafíos que afronta este país que nadie es capaz de resolverlo por sí solo. Lo ponemos a Superman y en 6 meses vamos a decir que es un estúpido con el calzoncillo arriba del pantalón. Porque Superman solo no puede. Se necesita un consenso básico, decir, ¿qué queremos para este país? Un pacto, un modelo como el ejemplo que estaba dando. Que fue capaz de hacerlo la generación del 80, fueron capaces los chilenos en algo que se llama, los invito a que lo miren, a lo googleen, se llamaba la concertación. Gente que se odiaba entre sí en Chile, se odiaban en serio, Lagos y Frei se odiaban. En un momento Frei, Lagos exiliado, profesor en Estados Unidos, va Frei, invitado a dar una charla, Lagos da el parte de enfermos porque ni siquiera quería cruzárselo en la universidad. Pero comprendieron ellos y otros que si seguían discutiendo entre ellos, Chile se hundía. Se pusieron de acuerdo. Ahí lo tenés a Chile. Entonces, yo creo que por necesidad, por desesperación, por nuestros hijos y nietos, es necesario ponerse de acuerdo. ¿Qué carajo queremos para este país? ¿Queremos la misma educación que tenemos hoy? ¿Hay alguien que esté contento con la educación que tienen nuestros chicos hoy? Ahora, si no nos ponemos de acuerdo qué educación queremos, entonces son desafíos inmensos. Ningún presidente va a poder solo. Antes de darle paso a las preguntas que me imagino que habrán surgido una cantidad entre los presentes, pero no puedo no preguntar algo, atento a todo lo que hemos visto estos últimos días, lo que pasó en la legislatura, que sabíamos todos que en algún momento iba a pasar, ¿no? Pero, y esto, permítame solo una mirada mía, no pensé que tan rápido, digamos, pero pasó. Y de repente nos encontramos con esto que agiganta la grieta y que saltan cuestiones viscerales que van en contra de todo lo que estaba planteando recién. ¿Qué valoración tiene usted acerca de lo que pasó? A ver, Claudio, yo creo que hubo excesos, hubo una mirada sesgada durante los últimos años, que se tendió solamente a mirar lo ocurrido por los militares, las aberraciones cometidas por los militares durante la dictadura, se omitió un montón de otras cosas, y ese es un gran ejemplo de cómo se puede o fomentar una grieta, y entonces es o son 30.000 o son 8.000, o solo la dictadura o todo lo anterior, o negamos lo que hizo la dictadura y no fue un plan sistemático. Y en realidad también es una oportunidad. Miremos, tratemos de aprender, no repitamos los horrores, no cometamos las mismas aberraciones, no tropecemos con las mismas piedras, no volvamos a la época oscura de la dictadura, tampoco volvamos a la época de la AAA. Entonces, o podemos quedarnos en lo anecdótico, que quién tiró la primera piña, que cuándo fue el primer desaparecido, o podemos decir, no más desaparecido, terminemos con esto. Y aclaro algo, yo tengo un tío desaparecido. Para mí la dictadura fue un horror, pero también es la AAA. Y tampoco estoy diciendo que haya los dos demonios, no creo en la teoría de los dos demonios. Para mí hubo un plan sistemático durante la dictadura. Y fue atroz. Y aclaro algo más. Mi papá presentó los primeros 6 habeas corpus por los desaparecidos en la ciudad de La Plata y nos pusieron una bomba. Así que para mí no fueron recuerdos fáciles. De hecho, los recuerdo y me emociono. Pero aprendamos de una puta vez. O sea, nuestros chicos, ¿qué tenemos que seguir hablando? A ver, sigamos hablando, sigamos recordando, pero recordando para aprender. Y empecemos a mirar para adelante. De una vez. Porque si no, seguimos mirando para atrás. De hecho, Claudio, que en este momento, donde tenemos 40% de pobreza, 140% de inflación anual, interanual, el 60% de los pibes menores de 17 años en este momento está por debajo del umbral de la pobreza en la Argentina.
el 13% de los argentinos es indigente. Traducido al español, 1 de cada 7 argentinos esta noche tiene hambre. Mañana también, pasado también. Que en este momento, donde tenemos 1 de cada 7 tiene hambre, no pongamos a discutir qué carajo pasó hace 40 años. Es para decir, somos estúpidos. Tenemos que aprender de lo que pasó en el pasado, por supuesto, para no repetirlo. Pero empecemos a decir, ahora qué carajo hacemos. ¿Cómo le damos de comer a los que necesitan? ¿Cómo educamos al soberano? ¿Cómo damos pleno en pleno? Empecemos a caminar. Hugo Alconada Amón. Alto placer. Vamos a ver, no hay mucho tiempo, pero seguramente hay preguntas para poder compartir. Tratemos de hacer las preguntas cortas, entonces tenemos un poquito más de tiempo para poder... no sé si le alcanzamos el micrófono, ¿cómo hacemos? ¿Entrego un micrófono? ¿Entrego un micrófono? ¿Y compartimos ese? No, dale, lo tenemos juntos. Buenas noches, una pregunta. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Digamos... Es una buena pregunta. Habrá que hacer muchas reformas seguramente, como la reforma laboral y otras tantas. A ver, coincido con usted que es un desafío y no es un desafío fácil. Y ahí también depende de nosotros, ¿eh? ¿Por qué digo esto? Guillermo O'Donnell fue uno de los mejores politólogos que jamás dio este país. Es el papá de María O'Donnell. Guillermo acuñó un término específico en ciencias políticas que era los riesgos de la democracia delegativa. Es creer que nosotros ya cumplimos como ciudadanos en democracia yendo a votar cada 2 años. No es así. No funciona así. A ver, levante la mano. ¿Quién acá construyó o reformó alguna vez una casa? Prácticamente todos. Creo que todos sabemos que la lección número 1 que uno aprende al hacer eso es nunca contrates a un familiar o un amigo porque te vas a pelear. ¿O no? Ahora, a su vez, yo no conozco a nadie que a su arquitecto le diga construí lo que quieras, diseñá lo que quieras, gastá lo que quieras, tomate el tiempo que quieras, llámame cuando termines. Cheque en blanco, love you. Y te vas. No conozco a nadie. De hecho, lo que conozco es lo contrario, es decir, quiero que me diseñes la casa de este modo, quiero la ventana más grande. El arquitecto que te dice, pero hay una viga, no me importa la viga, quiero la ventana más grande. Y el arquitecto o arquitecta tiene que hacer magia, que se pone a hacer los cálculos de los materiales y vos le decís, yo conozco, hay un lugar a 150 kilómetros que me vende los radiadores más baratos. Te gastás más plata en el combustible yendo 150 kilómetros, pero te traes... Que además todos los sábados vas al obrador a barrer, creyendo que barriendo vas a acelerar los tiempos. Le hacemos asados a los albañiles, con la leyenda de que porque cuando ponen el techo, si no es mufa, hay que hacerle un asado. Y además vos querés ser buen simpático con los obreros para que los obreros a ver si, porque tienen buena onda, te lo construyen más rápido. Entonces, le metemos más presión a los albañiles y a un arquitecto y le controlamos más el presupuesto a un arquitecto con nuestros funcionarios. Siendo que nuestros funcionarios gastan muchísimo más dinero de nuestros impuestos que cualquier arquitecto. En Estados Unidos, donde yo viví 7 años, los gringos, ellos no, para afuera, cuando están afuera en el exterior, dicen I'm a US citizen, soy un ciudadano de los Estados Unidos. Puertas adentro, ellos no se definen como ciudadanos. ¿Saben cómo se definen? I'm a taxpayer. Yo pago impuestos, yo soy un contribuyente. Y a los funcionarios no le dicen public officers, le dicen public servers, servidores públicos. Vos estás para servirme. I'm a taxpayer and you are a public server. Vos sos un servidor público, vos estás para servirme a mí con mi dinero. Dame explicaciones. Entonces, yendo a tu pregunta,
nosotros como ciudadanos tenemos que votar, pero también tenemos que meter presión y tenemos que expresar nuestro apoyo. No es solamente criticar, también es apoyar. Voy a dar un ejemplo. Levante la mano quién está de acuerdo con que hay que hacer una reforma del sistema educativo. No sé si todo, pero bastantes. Uno de los desafíos o posibilidades es que si se impulsara una reforma educativa, según cómo fuera esa reforma, que eventualmente parte de los gremios docentes pudieran no estar de acuerdo, hacer una huelga y que eventualmente eso derivara en el cierre de algunas escuelas o muchas escuelas. Provincia de Buenos Aires, lideradas por Baradel. Opción 1, respaldamos esa reforma educativa, bancamos la parada, hasta que finalmente se logre impulsar. Opción 2, la huelga continúa 5 días, 10 días, 15 días. A los 15 días, una posibilidad, un riesgo es que empecemos a decirle al ministro de Educación, al presidente, dejate de joder, arregla de una puta vez, porque yo todos los días le tengo que pedir a mi suegra, que después me patea la cabeza, que me cuide a los pibes, porque como no van al colegio y yo tengo que ir a trabajar, alguien tiene que cuidar a los pibes. Si aún así continuara la puja de poder por la reforma educativa con una huelga docente, que eventualmente en 30 días empieza el riesgo de que los chicos pierdan el ciclo lectivo. Y ahí entonces tenemos un segundo dilema, que es, eventualmente le podemos decir a Baradel, no hinché las pelotas, abrí las escuelas, o podemos por el contrario caer en la tentación de decirle al presidente, no hinché las pelotas, arreglá con Baradel, que los pibes vuelvan al aula. Si el presidente en ese momento cede, ganó Baradel. Adiós a la reforma educativa. Entonces, ahí hay una demostración de cómo hay una presión ciudadana que según cómo se ejerza, puede ir a favor de una reforma virtuosa que eventualmente nuestros chicos pierdan un ciclo lectivo, pero ganen en el largo plazo, o por el contrario, vamos a la solución de corto, nuestra suegra ya no nos vuelve locos, tenemos a los pibes en el aula, no perdieron el ciclo lectivo, la educación que tienen es patética. Y puedo dar el mismo ejemplo sobre previsional, tributario, laboral, y puedo seguir dando ejemplos, incluso sistema electoral. Entonces, y me incluyo, lo que viene eventualmente es un desafío que nos va a preguntar e interpelar, ¿estamos dispuestos a asumir los costos de mirarnos al espejo y decir, tenemos que cambiar? Y podemos reaccionar como adolescentes o como adultos. Me la banco, aunque la transición no sea agradable, o no me la banco. No es fácil, Y podemos perder, y la transición puede ser compleja. O sea, sé que estoy simplificando porque es una larga explicación, mucho más larga, y si no, no alcanzan otras preguntas. Digamos, pero son desafíos complejos, porque ser adulto conlleva tener que tomar decisiones complejas que siempre nos pasa que tienen costos. Alguno como papá, ¿tiene alguna solución cuando tiene que lidiar con los pibes que es toda buena o toda mala? ¿O es que en realidad va a decir, es bueno por este lado, pero sale por este lado, puede salir mal, y este tiene este costo y este otro quilombo? Y es parte de ser papá, es parte de ser adulto, de tener que lidiar con aristas de las decisiones que tomás que no son las mejores. Y las tomás igual. ¿Otra? Mi pregunta es, ¿qué te hace pensar que se van a poner de acuerdo nuestros dirigentes si hace 40 años que saben lo que deben hacer y no lo hacen? Es un buen punto. La primera es, cuando conversamos en el off the record con los dirigentes, te diría que hay un relativo pero creciente consenso que como viene la mano, esto no es sostenible y que hay que cambiar. En el off the record. Después con el micrófono. Pero en el off the record te dicen, así como estamos, no va. Mamá, basta con ver. Es decir, ¿cuánta pobreza teníamos hace 15 años? ¿Cuánto teníamos hace 10? ¿Cuánto teníamos hace 5? ¿Cuánto tenemos ahora? ¿Cuánto teníamos de inflación? ¿Cuánto tenemos?
Y vos vas viendo distintas variables y vas a decir, esto no camina. Y además, por como viene la mano la trayectoria de distintos números, pobreza, inflación, déficit, o decir, lo que cabe esperar para adelante es peor si seguimos la misma trayectoria. O sea que necesariamente tenemos que cambiar. ¿Y por qué mencioné antes lo de España? En España, Fraga y Santiago Carrillo no se dieron la mano porque quisieron. Lo hicieron no por gusto, por desesperación, porque lo que quedaba delante de ellos era la pared. Ellos estaban viendo que sus hijos y nietos se estaban yendo del país. O sea, posta, ¿eh? En España hay toda una generación que es la generación de los años 70 que se fueron a Italia, a España, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a los países nórdicos, a América, por ejemplo a Venezuela, porque España era inviable. Entonces, no lo hicieron porque quisieron. Fraga tenía 3 millones de personas con las cuales hubiera preferido sentarse antes que con Santiago Carrillo. Y Santiago Carrillo, que llevaba 40 años en el exilio, tenía 6 millones de españoles con los cuales quería reunirse antes que reunirse con Manuel Fraga Iribarne. Pero comprendieron los dos que o se ponían de acuerdo o España era inviable. Entonces, yo no creo que ni Milei, ni Bullrich, ni Macri, ni Cristina, ni Massa, ni ninguno de ellos sueñe con darle la mano al otro y fundirse en un abrazo. No, yo creo que va a ser... Pero lo van a tener que hacer porque esto es inviable. O sea, insisto con esto, el 60% de nuestros chicos está por debajo del umbral de la pobreza. 6 de cada 10 pibes menores de 17 años es pobre. Esto no es sustentable. No es sustentable. A ver, mis chicos no están por debajo del umbral de pobreza, pero yo comprendo perfectamente que el país que yo le estoy dejando a mis hijos no es viable. Miremos, si querés, Rosario es, si querés, la foto más dramática y patética de una realidad creciente. Rosario, uno de los factores son, ustedes conocen Rosario, muchos de ustedes. En Rosario hay mucho pibe que no tiene futuro. Hay encuestas que se le han hecho a muchos pibes de barrios pobres de Rosario. ¿Saben cuál es la expectativa de vida que ellos mismos se dan? Llegar a los 30 años. Se dan por muertos a los 30. Porque no se ven con futuro. Ahora, ¿por qué? Porque el único horizonte laboral que tienen, hicimos una investigación el año pasado que nos tomó 9 meses de laburo y publicamos, voló todo, nos amenazaron, ganamos premios, los premios son lo de menos, pero nos tomamos el trabajo de ir a Rosario, entrevistar desde narcos y sicarios hasta las víctimas de los narcos, pasando por políticos, los lavadores, jueces, fiscales, policías corruptos, entrevistamos a todos. Los pibes te dicen que se ven a sí mismos llegando a los 30. Ahora, los pibes que te dicen es, con la formación que yo tengo, con las opciones laborales que yo tengo, uno me dijo así, yo tengo como opción laboral ir a limpiar la mierda en los baños de McDonald's. Y en un mes, limpiando la mierda de los inodoros de McDonald's, gano la misma guita que saliendo un día como soldado de los monos. Y si yo me veo que me voy a morir a los 30, ¿qué carajo hago limpiando mierda cuando en un día puedo comprarme una moto? Y me van a matar, total, me quedan 13 años de vida. Vamos a vivir la vida y a la puta que lo parió todo. O le damos otra salida a esos pibes, o lo que cabe esperar, ¿qué es? Más sangre. Entonces, insisto con esto, no es incluso por altruismo, es hasta por necesidad, por desesperación, que en algún momento, sea estos dirigentes u otros dirigentes, pero en algún momento vamos a tener que decir,
cambiemos. Claro esto, cambiemos no como... Se entiende. Se entiende. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué controversia con la 1420, donde aseguraba la educación para todos los chicos, gratuita para todos los integrantes del país, y hoy tenemos un candidato a presidente que les dice en la cara que les va a privatizar el sistema público, que les va a dar un voucher que no se sabe cómo es, y sin embargo, gana, y ganó en 11 provincias? O sea, a ver, ¿usted ¿sí? podría analizar eso? Sí. Para que yo entienda. A ver, es cierto. Por un lado podemos quedarnos en la coyuntura, o si querés, en lo lineal. Lo lineal es, Milei está promoviendo la propuesta de los vouchers educativos si gana como presidente desde un gobierno federal, cuando aclaremos que el sistema educativo está en manos de las provincias desde los años 90. Con lo cual, el presidente puede decir, yo quiero que todas las escuelas se pinten de violeta, y cada provincia te dice, ¿y? Yo no quiero que sean violeta. Y se termina la discusión. Ahora, eso es, si querés, quedarnos en lo específico. También vamos más allá. Que haga ruido esa propuesta, que resulte atractiva o interesante o repiquetee esa propuesta, es sintomática de que lo que tenemos ahora no funciona. Y porque no funciona, hay mucha gente que te dice, lo que tengo no me funciona, al menos me propone algo distinto. Que después puedes estar de acuerdo o no, pero por lo menos te propone. ¿Y a qué voy con esto? Una y otra vez empezamos a notar que hay mucha gente que no llega a fin de mes, pero está dispuesta a poner el dinero que no tiene para que su pibe pueda ir a un colegio parroquial, porque prefiere que vaya a un colegio parroquial pago antes que ir a la escuela pública. Entonces también podríamos decir, ¿qué carajo está pasando en la escuela pública? Que incluso el que no tiene para comer trata de juntar guita para que el pibe no vaya a la escuela pública. Entonces, y lo mismo pasa con algunos hospitales públicos, que claro, hay muchos hospitales públicos que son muy buenos. Y los médicos, médicas, enfermeros y enfermeras se matan laburando. Y tenés otros hospitales públicos que te ruego por favor que nunca vayas porque morís. Entonces, allí hay un síntoma. Cuando repiquetea algo es porque es indiciario de que hay algo que no funciona, que hay algo que merece ser cambiado. Y a lo que yo le reconozco a Milei es la astucia para haber logrado pinchar donde duele. Te pincha con la dolarización, porque te duele el bolsillo, te pincha con la casta, porque vemos que los otros son unos inútiles que se ponen de acuerdo entre sí, te pincha con el voucher, porque el sistema educativo cruje, y eso hay que reconocérselo. Al mismo tiempo, yo creo que eso es factible, no, porque como decíamos antes, el sistema está delegado en las provincias. Pero lo mismo que con el régimen laboral. Ustedes quizás han dado empleo acá. Ustedes vieron la cantidad de escollos y obstáculos y riesgos que implica dar un empleo. A mí me pasó. Yo soy periodista, pero tengo en La Plata, con un pariente, una librería. La cantidad de papeles, la cantidad de requisitos que nos exigen para poder dar un empleo. Y yo quiero dar el empleo en blanco. Y al mismo tiempo, la cantidad de riesgos laborales que conlleva, mi contador me agarró y me dijo, no seas estúpido. Entonces, al final, nosotros, en vez de generar ese puesto de empleo, decidimos cerrar un día más porque en el cálculo de costo-beneficio nos resultaba más redituable cerrar un día más la librería que dar un empleo. Es una locura. Cuando tendría que ser todo lo contrario.
Y eso es en chiquito, ustedes muchos lo habrán vivido. Sí, obviamente los riesgos de la flexibilización laboral, ya lo sé cuáles son, que el paro salte por las nubes, pero algo tenemos que modificar en eso, porque lo que tenemos ahora cruje, que a su vez también entiendo que no podemos eliminar los planes sociales, porque si no la tasa de pobreza y la tasa de hambre va a saltar por las nubes, pero tenemos que generar una ecuación que genere un círculo virtuoso. Y es otro ejemplo de esta dinámica que estamos obligados a cambiar, porque lo que tenemos ahora no funciona. A ver, una pregunta más. Si no se nos va a ir mucho tiempo. Buenas noches, un gusto escuchar en directo, digamos. Volviendo un poco atrás, hay un tema acá que todos los años surge, una discusión con el 24 de marzo. Dos bandos, bien marcados. Vos mencionaste que no crees en las teorías de los dos demonios. A ver si puedo ser clara, ¿no? Acá, un bando dice que los guerrilleros fueron los que iniciaron todo el tema y que no se los busque, también mataron una cantidad de personas, que explotaron bombas por todos lados y que secuestraron y demás. Y no fueron juzgados. En cambio, los militares, porque surgió, acá se proyectó la película 1985, justo para ese día, y se criticó haber proyectado eso, que eso era una parte nomás de la historia, de la democracia, bueno, y demás. ¿Podría aclarar si fue primero el huevo o la gallina del huevo? Y la AAA, que es la otra pata ahí. El punto es, ¿dónde ponemos el punto de inicio? ¿Dónde? ¿En el 76? ¿En el 74, cuando murió Perón? ¿En el 73, cuando se murió Perón? ¿En el 72? ¿En el 70, cuando lo mataron a Aramburu? ¿En el 54, cuando fueron el bombardeo, o 55 fue el bombardeo en la Plaza de Mayo? 55. ¿Lo ponemos en el 30, cuando también hubo desaparecidos? ¿Lo ponemos en la Semana Trágica? ¿Lo ponemos en la Patagonia Rebelde? ¿Lo ponemos en la Revolución de 1893, que yo escribo en el libro? Hubo gente que torturaron. De hecho, hubo policías que torturaron en los calabozos del Departamento de Policía de la Ciudad de La Plata. En el mismo lugar donde torturó Camps, torturó otro policía a los rebeldes en 1893. Rebeldes que lo que pujaban era por tener democracia. Nuestra historia está jalonada por violencia. Y una y otra vez es quién pegó primero, quién pegó más fuerte. Y entonces también podemos decir, bueno, pero no juzgaron a unos y tampoco juzgaron a todos, ¿eh? Porque sí, algunos montoneros fueron juzgados, después fueron indultados. Y tampoco todos los militares fueron juzgados, porque estuvo la ley de obediencia debida y punto de final. De hecho, a mi tío, los tipos que lo desaparecieron no fueron juzgados. Te lo puedo garantizar. Yo sé quiénes son y no fueron juzgados. Entonces, insisto, yo también puedo darme vuelta y decir, quiero que los hijos de puta que una vez entregaron a mi tío un cadáver sin cabeza, sin manos y sin pies, sean juzgados. Y tengo todo el derecho de exigir que los genocidas hijos de la gran puta que mataron a mi tío Dominguito sean juzgados y se pudran en la cárcel. O puedo hacer eso, o puedo decir, ¿sabe qué? Sí, duele. Y también puedo decir, me gustaría saber quién le puso una bomba a mi viejo después que presentó los primeros 6 habeas corpus por los desaparecidos en la Ciudad de La Plata. Me encantaría saber quién fue el cobarde que de noche puso una bomba en casa. O puedo decir, empecemos a caminar. Tengo un hijo de 23, un hijo de 20, una hija de 17. Uno de los 3 ya está pensando en irse del país.
como cierre de este momento que hemos vivido, que será inolvidable, menos mal que están la gente en los medios para que esto no quede registrado, ¿no? Unas últimas palabras que me gustaría muchísimo. Hemos visto que la audiencia, entiendo, lo ha disfrutado muchísimo porque ha estado muy atenta a todo, así que nosotros más que agradecidos, pero te dejamos a vos las últimas palabras. Gracias. Y además se lo pedí a Claudio por un motivo. Papá, que es brillante, porque está vivo, brillante, a los 35 fue nombrado conjuez de la Corte Suprema. Imaginen la cabeza que tiene mi viejo. Me escuchó una sola vez en una charla. Y cuando salimos, le digo, "Oye, viejo, ¿qué te pareció?" Me dice, bien, mijito, bien. Pero salís de la charla tuya y es para agarrarse los dedos con la puerta. Así que te pido un favor, mijo. Prometeme que vas a tratar de cerrar con una cuota de esperanza. Y se lo prometí. Entonces, sin caer en la trampa del optimismo villiquen estúpido, quiero remarcar algo que dije antes. Este país es increíble, y lo digo en serio, y tenemos pilas de oportunidades. Y tenemos mucho, no todo, pero mucho para crecer. Depende de nosotros. Buenas noches. Para Hugo Alconadamón, con este aplauso, Hugo, con ese abrazo que se da junto al profesor Claudio Hermosa. Hugo Chajarí te dice gracias por haber venido a nuestra feria y por haber presentado, por supuesto, tu libro que, como bien decía Claudio Hermosa, la gente ha escuchado con muchísima atención. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida en esta noche con este cálido aplauso a la Cultural Cooperativa y su propuesta Ilimitada Fantasía. Mi corazón era un violín. Quise o no quise. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para mí. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes. Viendo a la gente andar, ponerse el traje, el sombrero, la piel, la sonrisa, comer sobre los platos dulcemente, afanarse, correr, sufrir, dolerse, todo por un poquito de paz y de alegría. Viendo a la gente digo, no hay derecho a castigarle el hueso, y la esperanza, a ensuciarle los campos, a oscurecerle el día. Dicen que cuando se prohíben los libros, la misma gente los memoriza y así los salvan del olvido. Algunos también los esconden muy bien. Y cada tanto se juntan a leerlos para mantenerlos vivos. Toda memoria es subversiva, porque es diferente. Y también todo proyecto del futuro. Se obliga al zombi a comer sin sal. La sal, peligrosa, podría despertarlo. El sistema encuentra su paradigma en la inmutable sociedad de las hormigas. Por eso se lleva mal con la historia de los hombres. Por lo mucho que cambian. Y porque en la historia de los hombres cada acto de destrucción encuentra su respuesta, tarde o temprano, en un acto de creación. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó. Lo puso al calor del sol. Y cuando menos lo esperaba, ¡trácate! Brotó una plantita tiernita, con hojas de todos los colores. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que les gustan a los chicos. Silencio, que hay miedo. Decreto de prohibición, número 480/1979. Graves falencias como simbología confusa, cuestionamientos ideológicos, sociales, objetivos no éticos, ilimitada fantasía, carencia de estímulos espirituales y trascendentes, centrando su temática en los aspectos sociales como crítica a la organización del trabajo, la propiedad privada y el principio de autoridad, enfrentando grupos sociales o económicos con base completamente materialística, como también
también cuestionando la vida familiar, lo que lleva a la destrucción de los valores tradicionales de nuestra cultura. El rey grande del país chiquito ordenaba. Sabemos solamente tantas cosas ordenaba. que la aritmética Ordenaba es esto, falsa, aquello que y lo uno demás más uno allá. no siempre son uno, Que sino hablaran dos, o que no hablaran. Que hicieran Solo así a tiempo o para que hicieran buscar el así. álbum de agujeros. Tantas Si todos órdenes se dio trasladaban que un día no fácilmente, tuvo más que ordenar. Contar es Entonces entonces para mí un modo de borrar de los afluentes de mi memoria Cada año aquello nuevo que quiero llega con mantener. los mismos colores de siempre, Cada muerte injusta pero ninguno que es uno totalmente olvida, verde. Ordenaré que todos Ventanas pinten sus cerradas, de casas de cartas gris. sin voz, Tener sin alejado perfume. para siempre de mi cuerpo. Imposible alcanzar juntos el Estaba alba la para fosa hacernos de su vida. El rey Como grande anduvan del país descalzos. chiquito ordenaba. Sabemos Solamente tantas cosas ordenaba. que la aritmética Ordenaba es esto, falsa, aquello que y lo uno más demás uno no allá. siempre son uno, Que sino hablaran dos. o que no hablaran. Tal vez, bajo la noche, la gente saca su ternura. A ver si algo le han dado, si algo le ha dolido. Charla un poco, desteje su cansancio, suelta un pájaro y sueña hasta mañana. Dicen que terminó. ¿Terminó? El dolor ha pasado y contemplo mis heridas como se miran fotos viejas. Me gustan, como si hubiese llovido y la vida fuera tierra. Se me ha llenado de lugares comunes como charcos. Me regodeo en ellos. Ya no les tengo miedo.
Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz y no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Fuerte, muy fuerte el aplauso. Ellos son la Cultural Cooperativa y su ilimitada fantasía. Vamos a invitar a todo el elenco, a los directores también, por supuesto, que vengan a saludar a la gente. Ellos son nuestros, son chajarienses, son artistas de aquí, que hoy nos brindaron un hermoso show para dar apertura a la Feria del Libro.